Expulsada de sus tierras por la avaricia de un hombre despiadado, la viuda Consuelo quedó a la deriva en el desierto con sus 4 hijos, sin más posesión que la ropa que llevaban puesta. Cuando toda esperanza parecía perdida, un anciano apache la encontró y, viendo la nobleza en sus ojos, los guió al único refugio que nadie se atrevía a reclamar, una serie de cuevas abandonadas en el Cañón del Silencio, un lugar marcado por leyendas de espíritus y desapariciones. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera el apache, era el antiguo secreto que Consuelo estaba destinada a encontrar bajo el suelo reseco de su nuevo y temido hogar. Aunque suene a ficción, esta historia se cuenta como verídica en las zonas rurales de Chihuahua desde hace más de un siglo. Si las historias sobre el poder de la resiliencia de una madre resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El nombre de Consuelo era una cruel ironía del destino, un eco de una vida que ya no existía. A sus 35 años, el consuelo era un lujo que su alma, marchita por el dolor, no podía permitirse. Desde que la tierra se había tragado a su esposo, su mundo se había reducido a una lucha silenciosa contra el hambre y la desesperanza. 4 pequeños rostros, 4 pares de ojos que la miraban como si fuera el único sol en un cielo de cenizas, eran su única razón para no dejarse caer. Pero cada amanecer en el desierto de Chihuahua era un recordatorio de su fragilidad, un espejo de su miseria. Su corazón no era un pájaro asustado, era una jaula vacía donde antes cantaba la esperanza. La mano que la empujó al abismo pertenecía a su propia sangre. Don Eladio, su cuñado, era un hombre cuya ambición había secado cualquier rastro de compasión en sus venas. Se presentó en su humilde parcela una mañana, con el sol apenas despuntando, agitando unos documentos que olían a mentira y a traición. Con una voz fría como el acero, le anunció que la tierra ya no era suya, que la ley de los hombres estaba de su lado. Una mujer sola no puede con este trabajo, sentenció, sin mirarla a los ojos. Consuelo no dijo nada, simplemente apretó las manos de sus hijos y observó cómo el hombre que compartía el apellido de su difunto esposo le arrebataba su último refugio. Sin más equipaje que la dignidad herida y un bulto con mendrugos de pan y un odre casi vacío, Consuelo dio la espalda al único hogar que había conocido. No hubo tiempo para lamentos ni para maldiciones. La supervivencia era un animal hambriento que le mordía los talones. Tomó al más pequeño en brazos y a los otros 3 de la mano. Una pequeña caravana de desheredados adentrándose en el silencio de piedra del desierto. Caminaron sin rumbo, con el sol como único y cruel testigo, alejándose de la silueta de la casa que se encogía a sus espaldas hasta convertirse en un punto y luego en nada. Los días se fundieron en una misma pesadilla de sed y sol. El paisaje, al principio una promesa de libertad, se reveló como una trampa infinita de arena y rocas. El agua se convirtió en un recuerdo, la comida en un milagro inalcanzable. El llanto del más pequeño era una aguja en su corazón ya destrozado, y la mirada vacía de los mayores, un juicio que no podía soportar. Sus rodillas se doblaron una tarde, no por el peso del bulto, sino por el de la impotencia. Cayó de rodillas sobre la tierra ardiente, abrazando a sus hijos. Un último bastión de carne y hueso contra un enemigo que no tenía rostro ni voz, solo un aliento de fuego que amenazaba con consumirlos a todos. Fue entonces cuando una sombra se deslizó sobre ellos, un repentino alivio del sol que no provenía de una nube. Consuelo alzó la vista, parpadeando contra la luz, y su corazón se detuvo. Una figura se recortaba contra el cielo, alta y quieta como un cactus centenario. Era un hombre, pero no como los que ella conocía. Su piel era del color de la tierra cocida, su cabello negro y largo caía sobre sus hombros. Llevaba solo un taparrabos y mocasines y en su mano sostenía una lanza, un apache. El miedo,
más frío y afilado que cualquier sed, se apoderó de ella. Todas las historias de terror que había escuchado en las noches junto al fuego cobraron vida en esa silueta silenciosa. Apretó a sus hijos contra su cuerpo, un escudo inútil de carne y hueso, esperando el golpe final. Pero el golpe no llegó. El hombre permaneció inmóvil por un largo momento, sus ojos oscuros, recorriendo la escena con una intensidad que parecía absorber cada detalle de su miseria. Luego, lentamente, como quien se acerca a un animal asustado, se arrodilló a una distancia prudente. Sin una palabra, desató un odre de su cintura y lo dejó en el suelo, empujándolo suavemente por la arena hacia ella. El sonido del agua chapoteando en su interior fue el canto más dulce y doloroso que Consuelo había oído jamás. Miró del odre al rostro del hombre. No había crueldad en sus facciones, ni la ira que había visto en su cuñado, sino una quietud antigua, una comprensión forjada en la misma tierra implacable que la había derrotado. Con dedos temblorosos, Consuelo arrastró el odre hacia ella, su mano rozando por un instante la del extraño. Un puente de piel entre dos mundos que se creían enemigos. El agua era una bendición que quemaba de tan fría, un milagro líquido que Consuelo sirvió primero a sus hijos. Con manos que aún temblaban, desató el nudo y acercó el odre a los labios agrietados del mayor, que bebió con una desesperación animal. Luego al siguiente y al siguiente, hasta dejar caer unas gotas preciosas en la boca del bebé, que dejó de llorar por primera vez en horas. Durante todo el proceso no apartó la vista del apache. Él permanecía en cuclillas, observando la escena con una paciencia de piedra, sus ojos tan oscuros e insondables como el cielo nocturno del desierto. En ellos, Consuelo no encontró la imagen del demonio de las leyendas, sino la de un hombre que conocía el lenguaje de la sed y el sol. Cuando el último de sus hijos hubo bebido, ella alzó el odre y bebió un largo sorbo. El agua no solo apagó el fuego de su garganta, sino que pareció limpiar una capa de terror de su alma, dejándola ver al hombre que tenía delante no como una amenaza, sino como una improbable respuesta a una plegaria que ni siquiera había tenido fuerzas para susurrar. Cuando el odre estuvo casi vacío, el hombre se puso en pie en un solo movimiento fluido. No dijo nada. Su silencio era una lengua más antigua que cualquier palabra. Simplemente se giró y señaló con su lanza hacia unas formaciones rocosas que se recortaban en la distancia. Una promesa de sombra en medio de aquel infierno blanco. Luego volvió a mirarla. Su gesto una pregunta y una orden al mismo tiempo. La duda luchó en el interior de Consuelo por un instante, un último eco del miedo aprendido. Pero al mirar los rostros de sus hijos, manchados de polvo y ahora húmedos de agua, supo que no tenía elección. Seguir a este extraño era un salto al vacío, pero quedarse era una certeza de muerte. Con un esfuerzo que le dolió en cada músculo, se puso en pie y ayudó a sus hijos a levantarse. El apache esperó a que estuvieran listos y luego, sin una mirada atrás, comenzó a caminar. Consuelo, con el pequeño en brazos y los otros aferrados a su falda, lo siguió. Un pequeño rebaño exhausto tras su guía silencioso, adentrándose en el corazón de la misma tierra que los había sentenciado. La marcha era un suplicio. El apache se movía con una gracia animal, una economía de movimientos que parecía ignorar el calor y las piedras afiladas. Sus pies desnudos encontraban el camino con una certeza que a Consuelo le parecía sobrenatural. Ella, por el contrario, sentía cada guijarro a través de las suelas gastadas de sus zapatos, cada paso un triunfo sobre el desmayo. Los niños, agotados, tropezaban y lloriqueaban en voz baja, un sonido que el viento del desierto se tragaba de inmediato. El hombre no miraba atrás, pero su ritmo se ajustaba al de ellos, una concesión silenciosa que era el único diálogo entre ellos. Consuelo dejó de pensar en el pasado o en el futuro. Su mundo
Se había reducido al polvo que levantaban los mocasines del hombre frente a ella. Una brújula de piel y hueso que la guiaba a través del infierno. Cuando Consuelo creía que no podría dar un paso más, que su cuerpo simplemente se desharía en la arena, el hombre se detuvo. Estaban al pie de las formaciones rocosas, un laberinto de piedra rojiza que se alzaba hacia el cielo. Él no señaló una cueva obvia, sino una estrecha fisura casi invisible entre dos gigantescos bloques de piedra. Se deslizó por ella y desapareció. Por un segundo, el pánico volvió a atenazar a Consuelo, pero su figura reapareció, haciéndole una seña para que lo siguiera. Con el corazón en un puño, empujó a sus hijos por delante y entró. El cambio fue instantáneo. El sol abrasador fue reemplazado por una sombra profunda y fresca. El aire en el interior era un bálsamo para la piel quemada y los pulmones resecos. Era un pequeño cañón oculto, un santuario de piedra donde, en el fondo, un hilo de agua se filtraba de la roca y formaba un minúsculo charco de agua clara y fría. Consuelo se derrumbó, sus rodillas cediendo por fin, y vio a sus hijos abalanzarse sobre el agua, bebiendo con las manos. El apache permanecía en la entrada, su silueta recortada contra la luz cegadora, ya no un espectro de terror, sino el guardián de su improbable paraíso. Pasaron las horas en un silencio denso, roto solo por el goteo del agua y la respiración acompasada de los niños, que habían caído en un sueño profundo y febril sobre un lecho de arena fresca. Consuelo no durmió. Se sentó con la espalda apoyada contra la pared de roca fría, vigilando a sus hijos con la ferocidad de una loba y observando al hombre que seguía en la entrada. No se había movido, pero su quietud no era la del descanso, sino la de una alerta constante. Sus ojos barrían el exterior. Su cuerpo era una extensión de la roca misma, un centinela que el desierto había puesto para protegerlos. Por primera vez en muchos días, Consuelo no sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Alguien más estaba de guardia. La gratitud era una marea que subía por su garganta, tan intensa que casi la ahogaba, pero no se atrevía a romper el silencio con palabras que le parecían torpes e inútiles. ¿Cómo agradecer un milagro? Simplemente observó, memorizando la línea de su espalda, la forma en que el viento movía su cabello y se permitió por un instante respirar. Al atardecer, cuando la luz que se filtraba por la grieta se tiñó de un naranja sangriento, el hombre se movió. Se deslizó hacia el exterior con la misma fluidez silenciosa con la que había llegado, desapareciendo sin un gesto. El pánico, un viejo conocido, picó en el corazón de Consuelo. ¿Los abandonaba? ¿Había sido todo un sueño febril? Apretó sus manos en puños, luchando contra el impulso de llamar a un hombre cuyo nombre ni siquiera conocía. Pero antes de que la oscuridad se tragara por completo la esperanza, él regresó. En una mano traía 2 conejos y en la otra un manojo de raíces y hierbas que ella no reconoció. Sin mirarla, se acuclilló en el centro de su pequeño refugio y, con la destreza de quien ha realizado la misma tarea miles de veces, sacó un cuchillo de pedernal y comenzó a desollar a los animales. Consuelo observó, fascinada y sobrecogida. Cada movimiento era preciso, sin un gesto de más, una danza de supervivencia. Él no era un demonio ni un salvador místico. Era un hombre que sabía leer los secretos de la tierra, que sabía arrancarle la vida para dársela a otros. Cuando terminó, le tendió un trozo de carne cruda y una de las raíces. Un ofrecimiento directo, sin ceremonia. Fue su primera comunión, el primer lenguaje que compartieron. Uno hecho no de sonidos, sino de la necesidad compartida y el instinto de vivir. Consuelo miró la carne sanguinolenta, luego la raíz cubierta de tierra, y por un instante la mujer que había sido la que cocinaba en una olla de barro sobre un fuego controlado, sintió una punzada de rechazo,
pero el hambre era un animal más antiguo y poderoso que cualquier costumbre. Asintió con un gesto casi imperceptible, aceptando la ofrenda. El hombre pareció notar su vacilación, la brecha cultural que se abría incluso ante la necesidad más básica. Dejó a un lado la comida y se dedicó a una nueva tarea. De un pequeño zurrón de cuero extrajo 2 trozos de madera y un puñado de yesca seca. Con una paciencia de geólogo, comenzó a frotar uno contra el otro en un ritual hipnótico y milenario. Consuelo lo observó, conteniendo la respiración. Había visto el fuego toda su vida, pero siempre como algo que se tomaba, que se heredaba de una brasa anterior. Nunca lo había visto nacer, y entonces ocurrió. Una voluta de humo, una chispa minúscula y tenaz, una semilla de luz que el hombre alimentó con su aliento hasta que se convirtió en una pequeña llama danzante. El fuego creció, un corazón palpitante en la penumbra del cañón, y el refugio de piedra se transformó en un hogar. El olor a carne asada fue un llamado irresistible que despertó a los niños de su letargo. Se incorporaron, sus pequeños rostros iluminados por el fuego, sus ojos fijos en los trozos de conejo que chisporroteaban sobre una piedra plana calentada por las llamas. El apache, sin una palabra, partió la carne cocida y se la ofreció primero a ellos, asegurándose de que cada uno tuviera su porción. Luego le tendió un trozo a Consuelo. Comieron en silencio, un silencio que ya no estaba cargado de miedo, sino de una reverencia casi sagrada. El sonido de sus dientes al desgarrar la carne era el único lenguaje necesario. Era un banquete en el fin del mundo. Consuelo recordó la voz untuosa de su cuñado hablando de leyes y papeles y la comparó con el silencio de este hombre que no le ofrecía palabras, sino calor, agua y alimento. Uno, de su misma sangre, le había quitado el mundo con la ley en la mano. Este extraño, el supuesto enemigo de su gente, se lo estaba devolviendo pedazo a pedazo con las manos vacías. Vio cómo él tomaba para sí el trozo más pequeño, solo después de que ellos estuvieran saciados, y sintió como el último muro de hielo en su interior se resquebrajaba y se derretía en el calor de la hoguera. Con los estómagos llenos y el calor del fuego ahuyentando a los demonios de la noche, los niños durmieron por primera vez en días un sueño sin sobresaltos, acurrucados unos contra otros como una camada de cachorros. Consuelo los arropó con su rebozo raído y se quedó mirando las llamas, sintiendo cómo el calor le llegaba hasta los huesos, hasta esa parte del alma que creía congelada para siempre. Su mirada se alzó y se encontró con la del hombre al otro lado de la hoguera. Él estaba limpiando la hoja de su cuchillo con un puñado de arena, pero sus ojos no la habían abandonado. El silencio entre ellos ya no era el de 2 extraños, sino el de 2 náufragos compartiendo una misma y solitaria isla. La gratitud era una palabra demasiado pequeña, un vestido que no podía cubrir la inmensidad de lo que sentía. Buscó en su interior algo que ofrecer, algo que no fuera su miseria, y solo encontró su propio nombre. «Me llamo Consuelo», dijo. Su voz un susurro ronco, quebrado por el desuso y la sed. Él detuvo su tarea y la miró fijamente. No respondió con otro nombre. Simplemente asintió una vez, un movimiento lento y grave, como si aceptara no una presentación, sino un juramento. En su silencio, Consuelo entendió que los nombres eran parte del mundo que la había expulsado. Aquí, en el corazón de la nada, solo existían los actos. El amanecer la despertó no con el terror del sol, sino con el canto de un pájaro escondido entre las rocas. Abrió los ojos y sintió una paz que le era ajena, la calma de la criatura que ha encontrado su madriguera. Los niños seguían durmiendo. El fuego era un lecho de brasas rojizas. El hombre no estaba. Un escalofrío de pánico antiguo. El miedo a ser abandonada de nuevo le recorrió la espalda,
Pero entonces lo vio, de pie en la entrada de la grieta, su silueta recortada contra el cielo pálido del alba. Estaba observando el mundo exterior, no como un prisionero, sino como un rey que contempla su dominio. Cuando sintió la mirada de ella, se giró y con un gesto de la cabeza la invitó a acercarse. Consuelo lo hizo, con el corazón aún desbocado. Él no le señaló el camino de vuelta, sino que se arrodilló y con un dedo dibujó en la arena. Trazó un círculo para el refugio, luego varias líneas que serpenteaban hacia afuera, deteniéndose en puntos concretos donde dibujaba una hoja, una raíz, el contorno de un animal. No le estaba dando un mapa para huir, le estaba entregando el secreto de la tierra, la gramática de la supervivencia. Le estaba enseñando a leer el único libro que importaba. Consuelo se arrodilló a su lado y, por primera vez, no vio un desierto, sino un hogar lleno de despensas ocultas. Los días que siguieron se convirtieron en una larga lección sin palabras. Él la guiaba fuera del refugio, bajo el sol, ya no enemigo sino cómplice, y le enseñaba el lenguaje secreto del desierto, no con sonidos, sino con gestos, un dedo que señalaba una grieta insignificante en la roca de donde se podía lamer la humedad, la forma en que aplastaba una hoja entre sus dedos para oler su esencia, distinguiendo el veneno del sustento, la paciencia con la que seguía un rastro casi invisible hasta el nido de un pequeño roedor. Consuelo, junto a sus dos hijos mayores, se convirtió en su sombra, sus ojos absorbiendo cada detalle, sus manos, que solo habían conocido el trabajo de la siembra y el telar, aprendieron a cavar con las uñas, a reconocer el peso de una piedra que escondía humedad, a sentir la promesa de vida en una raíz retorcida. Un atardecer, mientras él estaba lejos, ella encontró por sí misma una planta de hojas gruesas que él le había mostrado. Con el corazón latiéndole fuerte, arrancó una y la mordió, sintiendo el jugo amargo pero vital inundar su boca. Cuando él regresó y la vio con la planta en la mano, sus ojos se detuvieron en ella un instante más de lo habitual, y luego asintió, un solo gesto que valía más que todas las alabanzas del mundo que había perdido. El tiempo perdió su forma, despojándose de nombres como lunes o domingo, y se midió en soles y lunas, en la sed y su alivio, en el hambre y la saciedad. Se estableció una rutina sin acuerdos, una danza silenciosa dictada por la necesidad. Él desaparecía por horas, a veces un día entero, y regresaba con la carne que los mantendría vivos. Ella, con los niños, se encargaba de la intendencia de su pequeño reino de piedra, mantener el fuego, recoger las raíces y los insectos comestibles que ya sabía identificar, racionar el agua. Por las noches se sentaban a lados opuestos de la hoguera, el único sol de su mundo nocturno. No hablaban, pero ella aprendió a leer en su postura si la casa había sido difícil, o en la forma en que miraba las estrellas si una tormenta se acercaba. Ya no era un extraño, ni siquiera un salvador. Era una presencia tan constante y esencial como la roca que los cobijaba. Consuelo se dio cuenta una noche, mientras observaba su silueta inmóvil contra las llamas, que había dejado de pensar en él como el Apache. En el silencio de su mente, era simplemente él, un pronombre que abarcaba la totalidad de su nuevo universo. Una noche, la frágil paz se rompió. No fue el aullido de un coyote ni el sigilo de una serpiente, sino un enemigo que venía de dentro. El más pequeño, el que aún llevaba en brazos, ardía en fiebre. Su llanto era débil, un quejido que se perdía en la inmensidad de la noche. Consuelo lo meció, le mojó los labios con agua, pero el calor no cedía. Todas las lecciones del desierto eran inútiles contra este mal invisible. El pánico, que había aprendido a mantener a raya, volvió con la fuerza de una riada. Buscó con la mirada al hombre al otro lado de la hoguera. Él ya la estaba observando.
su rostro impasible tallado por las sombras danzantes. No hubo necesidad de palabras. El miedo de una madre es un lenguaje universal. Él se acercó, posó su mano ancha y callosa en la frente del niño, una caricia áspera que era a la vez un diagnóstico. Su expresión no cambió, pero en sus ojos hubo un destello de urgencia. Se puso en pie y, sin un sonido, se deslizó hacia la oscuridad exterior. Consuelo se quedó sola con el fuego y el miedo, abrazando el cuerpo febril de su hijo, en una espera que fue más larga y agónica que todos los días de sed bajo el sol. Regresó cuando la luna estaba en su cenit, sus manos llenas de hojas y raíces que apestaban a tierra húmeda y a amargor. Se arrodilló y comenzó a machacarlas sobre una piedra plana con una precisión de boticario, mezclando algunas con un poco de agua para crear una pasta oscura, y otras las echó a un odre con agua para que soltaran su esencia. Le tendió a Consuelo la pasta, indicándole con un gesto que la aplicara en el pecho y la frente del niño. Luego le ofreció el odre, cuya agua se había teñido de un color turbio. Consuelo vaciló, su mente un torbellino de historias sobre la hechicería de los indios. Pero al mirar el rostro del hombre, iluminado por el fuego, no vio a un brujo, sino a un sanador. Vio la misma concentración y seriedad con la que le había enseñado a encontrar agua. Con un acto de fe que le entregaba el alma, aplicó el emplasto y luego, con cuidado, vertió unas gotas de la amarga infusión en la boca de su hijo. Pasaron el resto de la noche en vela, uno a cada lado del niño, una guardia silenciosa. Cuando el primer rayo de sol se coló por la grieta, el llanto del bebé cesó. Su respiración se hizo más profunda y regular. La fiebre había cedido. Consuelo posó su frente sobre la del niño y sus lágrimas, por primera vez, no fueron de dolor, sino de una gratitud tan inmensa y abrumadora que le robó el aliento. Al amanecer, con la certeza de que la vida había ganado la batalla en el pequeño cuerpo de su hijo, Consuelo sintió que algo dentro de ella se reordenaba de forma irreversible. El hombre estaba sentado junto a las brasas, afilando la punta de su lanza con una piedra plana. No había en él rastro de la tensión de la noche, solo la calma metódica de sus quehaceres diarios. Ella lo observó y, por primera vez, no vio solo a su Salvador, sino el complejo tapiz de su existencia. Notó un desgarro en el pequeño zurrón de cuero del que había sacado las maderas para el fuego, una herida en la piel curtida que amenazaba con deshacerlo. De entre los pocos harapos que le quedaban, Consuelo sacó una aguja y un trozo de hilo fuerte, uno de los últimos vestigios de su vida anterior. Sin decir nada, se acercó y se arrodilló a su lado, señalando el zurrón y luego mostrando la aguja. Él la miró, luego al zurrón, y comprendió. Se lo desató de la cintura y se lo entregó sin dudar, un acto de confianza más elocuente que cualquier juramento. Con los dedos ahora torpes y encallecidos, pero guiados por una memoria ancestral, Consuelo remendó la piel con puntadas pequeñas y firmes, uniendo los bordes del mundo de él con el último hilo del suyo. El gesto, pequeño y doméstico, alteró la invisible arquitectura de su relación. Ya no era ella solo la receptora de su protección. Había contribuido, había cuidado de algo suyo. Él aceptó el zurrón reparado con un asentimiento que contenía un nuevo tipo de respeto. Esa tarde, al regresar de una incursión, no solo trajo comida, sino también un trozo de tendón y unas plumas de halcón. Después de comer, se sentó junto al fuego y comenzó la delicada tarea de reparar una flecha. Pero esta vez no lo hizo en su habitual soledad. Hizo una seña a Juan, el mayor de los hijos de Consuelo, para que se sentara a su lado. Con gestos lentos y deliberados le enseñó cómo alisar la madera, cómo fijar las plumas con el tendón humedecido, cómo sentir el equilibrio perfecto del arma en sus manos.
Consuelo observó desde el otro lado de la hoguera con el corazón encogido. No estaba solo alimentando a sus hijos, estaba forjando a un hombre, le estaba entregando las herramientas para poseer el desierto, no para temerlo. En esa lección silenciosa, bajo la bóveda de piedra, Consuelo entendió que él no les había dado solo un refugio temporal, sino las raíces de un nuevo comienzo. Los días se convirtieron en semanas, y la lección de la flecha se transformó en la del arco. Él le enseñó a Juan a buscar la madera justa, flexible pero resistente, a tensarla con tripa seca hasta que cantara con una nota grave y mortal. El primer día que salieron del cañón, no para buscar raíces, sino para cazar, Consuelo sintió un nudo de orgullo y miedo. Observó las dos figuras, la alta y la pequeña, adentrarse en el mar de rocas hasta desaparecer. La espera fue un eco de aquella noche de fiebre, pero esta vez no rezaba por una vida, sino por el nacimiento de un hombre. Regresaron con el sol tiñendo el cielo de púrpura. Juan caminaba con la espalda más recta y en su mano colgaba una liebre, atravesada por su propia flecha. No sonreía. Su rostro infantil estaba impregnado de una seriedad nueva y profunda. Le entregó la presa a su madre sin una palabra, pero sus ojos brillaban. Él, unos pasos más atrás, observó la escena, y en su rostro impasible, Consuelo creyó adivinar la sombra de una aprobación, el silencioso reconocimiento de que la semilla de la supervivencia había germinado. La tranquilidad, sin embargo, era un espejismo en el desierto, un delgado manto de hielo sobre un río de peligros. Una mañana, mientras Consuelo molía una semilla sobre una piedra, él, que vigilaba desde la entrada, se irguió de golpe. Su cuerpo, normalmente relajado, se tensó como la cuerda de un arco. No hizo ningún sonido, pero su inmovilidad fue la alarma más estridente. Con un solo gesto, una mano extendida y bajada con rapidez, le ordenó agacharse y guardar silencio. Consuelo obedeció al instante, empujando a los niños hacia el fondo más oscuro del refugio, tapando sus bocas con la mano. Su corazón martilleaba contra sus costillas. A través de la grieta, vio lo que él había visto. A lo lejos, avanzando lentamente sobre el lecho de un arroyo seco, cabalgaban 3 hombres. No eran apaches, eran hombres blancos, con sombreros polvorientos y rifles que brillaban con malicia bajo el sol. Eran fantasmas del mundo que la había repudiado, espectros de la misma codicia que le había arrebatado su hogar. Él se deslizó hacia la sombra de la entrada, lanza en mano, convirtiéndose en una parte más de la roca, un depredador esperando, y Consuelo comprendió que el refugio que habían encontrado no era una fortaleza, sino una frágil tregua que estaba a punto de terminar. Los hombres se movían con la arrogancia de quienes creen que el mundo les pertenece, sus voces ásperas rasgando el silencio sagrado del cañón. Consuelo apenas se atrevía a respirar, el cuerpo de su hijo menor apretado contra el suyo, sintiendo el galope del terror en sus propias venas. Eran la misma clase de hombre que su cuñado, hombres que tomaban lo que querían amparados en el filo de su poder, ya fuera un papel o una bala. Vio a uno de ellos escupir en el suelo, un gesto de desprecio por la tierra que para ella se había convertido en madre y sustento. Él, en cambio, no parecía temerles. Los estudiaba con una concentración fría, como un cazador que mide la fuerza de una presa peligrosa. No había ira en su postura, sino un cálculo preciso, una quietud cargada de una violencia potencial que Consuelo nunca antes le había visto. Los jinetes se detuvieron no muy lejos, a la sombra de un peñasco, para dar de beber a sus caballos en un charco que el sol aún no había devorado. Una risa cruel flotó en el aire, seguida de palabras que Consuelo no entendió, pero cuyo tono reconoció, el de la crueldad ociosa.
Fue entonces cuando él se movió. Se retiró de la entrada con la agilidad de un lagarto, deslizándose hacia ella en la penumbra. La miró a los ojos, y en esa mirada hubo una orden tan clara como un grito. No había tiempo para dudar. Señaló hacia la pared del fondo del cañón, a un lugar que Consuelo había creído sólido, donde una grieta aún más estrecha, casi invisible y oculta por las sombras, prometía una salida. Era el último secreto de su santuario, la ruta de escape que él siempre había conocido. Sin un sonido, Consuelo reunió a sus hijos, sus rostros pálidos de miedo, y los siguió hacia la oscuridad, dejando atrás el sonido de las voces de los hombres, que se reían sin saber que a pocos metros la vida y la muerte libraban una batalla silenciosa. El pasaje era una herida en la roca, un parto claustrofóbico hacia un destino incierto. Él se deslizó primero, una sombra engullida por la oscuridad. Luego empujó a Juan, cuyos ojos desorbitados reflejaban un terror silencioso. Consuelo siguió, empujando a los dos más pequeños por delante, sintiendo las paredes ásperas arañar su ropa y su piel. El aire era denso, olía a piedra y a tiempo estancado. Cada paso era un riesgo, cada roce una posible delación. Oía su propia respiración, un trueno en sus oídos y el latido desbocado del corazón de su hija contra su espalda. El sonido de las voces de los hombres se filtraba, distorsionado y lejano, como un eco de un mal sueño. La oscuridad era total, un velo que la obligaba a confiar ciegamente en la silueta que apenas intuía delante. Un hombre que se movía por el vientre de la tierra como si hubiera nacido en él. Cuando la luz hirió de nuevo sus ojos, no era la del refugio, sino un resplandor distinto, más abierto y peligroso. Estaban en una cornisa estrecha al otro lado de la formación rocosa, con el vasto desierto extendiéndose a sus pies. Él no se detuvo. Los guió con urgencia hasta un hueco poco profundo entre dos rocas, un escondite precario que apenas los ocultaba de una mirada casual. Una vez a salvo, se giró y su mirada se encontró con la de ella. En la profundidad de sus ojos oscuros no había miedo, sino una resolución fría como la hoja de su cuchillo. No iba a guiarlos más lejos, no iba a huir. Consuelo entendió en ese instante que su deuda con la vida no se pagaba con la simple supervivencia, sino con la defensa del santuario. Él le entregó el odre de agua, el mismo con el que le había salvado la vida, y en ese gesto selló un pacto sin palabras. Ella debía mantenerlos vivos. Él se encargaría de que tuvieran un lugar al que volver. Se dio la vuelta y se fundió con las rocas, no como un hombre que se retira, sino como un espíritu de la tierra que regresa a reclamar su dominio. El tiempo se detuvo, coagulándose en un silencio de tumba. Consuelo se hizo un ovillo en el hueco de la roca, un animal protegiendo a su camada, su cuerpo un escudo tembloroso sobre sus hijos. Les susurró órdenes mudas, con la presión de sus manos, con la intensidad de su mirada. Juan, con los ojos muy abiertos, pareció comprender la gravedad del momento y ayudó a mantener quietos a sus hermanos pequeños. Desde su escondite, solo llegaban murmullos de las voces de los hombres, fragmentos de una lengua brutal que contrastaba con el silencio de su protector. Entonces, un grito, no de dolor, sino de sorpresa airada, seguido de un ruido sordo y un alarido que fue ahogado a medio nacer. Consuelo cerró los ojos con fuerza, rezando a un Dios en el que ya no creía. El estallido de un rifle la hizo saltar, un trueno que desgarró el aire y rebotó contra las paredes de piedra, un sonido del viejo mundo invadiendo su santuario. Y después, nada, un silencio más profundo, más aterrador que el ruido, un vacío que amenazaba con tragarse toda esperanza. La espera fue una tortura tallada en minutos que se alargaron hasta convertirse en una eternidad de sol y miedo. El corazón de Consuelo era un tambor que tocaba una marcha fúnebre,
Cada sombra en movimiento era una amenaza, cada susurro del viento una sentencia. Luchó contra el instinto de huir, de adentrarse en el desierto y desaparecer, pero la imagen de él, entregándole el odre, su mirada serena y resuelta, la anclaba a la roca. Él le había dado una orden silenciosa: sobrevive aquí, y ella cumpliría su parte del pacto. Fue entonces cuando un leve sonido, el roce de un mocasín sobre la grava, la alertó. Una figura se recortó contra la luz en la entrada de su escondite. Era él. Estaba solo. Su pecho subía y bajaba con dificultad, y un hilo de sangre le corría desde la sien, trazando un mapa escarlata sobre la piel cobriza. En una mano sostenía su lanza, la otra colgaba inerte a su costado. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ellos no había victoria, solo un cansancio tan antiguo como las piedras que los rodeaban. Sin una palabra, le hizo un gesto con la cabeza. El camino de vuelta estaba despejado. Su hogar, ahora bautizado en sangre, los esperaba. Regresaron al refugio en un silencio más denso que la propia roca. Consuelo empujó a sus hijos por delante, sus pequeños cuerpos aún temblando, y sus ojos se negaron a buscar los vestigios de la violencia que sabía que encontraría. Pero el aire estaba limpio, no olía a pólvora ni a sangre, solo a polvo y a la quietud rota. El hombre la siguió, y en el momento en que sus pies tocaron la arena del santuario, la tensión que lo había mantenido erguido se desvaneció. Se apoyó pesadamente contra la pared de piedra, cerrando los ojos por un instante, y su rostro, normalmente una máscara impasible, se contrajo en una mueca de dolor. Su brazo herido colgaba en un ángulo antinatural, inútil. Consuelo vio entonces que no era solo la herida en la cabeza. Una mancha oscura se extendía lentamente por la piel de su costado, justo por encima de la cadera. Había una segunda herida, una que él había ocultado. El centinela de piedra se estaba desmoronando. El miedo por sus hijos, que había sido su único combustible durante horas, fue suplantado por un miedo nuevo y feroz por la vida de él. Sin pensarlo, sentó a los niños en el rincón más alejado y se acercó al hombre. Él abrió los ojos al sentirla cerca, una chispa de alerta en su mirada agotada, pero no se apartó. Consuelo no tenía hierbas medicinales ni conocimientos de curandera, pero tenía agua, manos y una voluntad de hierro. Tomó el último trozo limpio de su falda y lo rasgó sin dudarlo. Mojó la tela en el charco y, con una delicadeza que no sabía que poseía, comenzó a limpiar la sangre de su sien. Sus dedos rozaron su piel áspera, el contorno de sus pómulos, sintiendo el calor febril que emanaba de la herida. Él soportó su contacto sin un solo sonido, su respiración profunda y trabajosa. Cuando terminó con la cabeza, sus ojos se posaron en el brazo inerte y la mancha en su costado. No preguntó, no había palabras para lo que debía hacerse. Simplemente se arrodilló, dispuesta a devolverle la vida de la única manera que sabía, con el cuidado tenaz y silencioso de una criatura que protege a su manada. Con el trapo mojado, Consuelo se arrodilló ante él y, con una determinación que ahogó cualquier atisbo de pudor, apartó el borde del taparrabos para dejar al descubierto la herida de su costado. Era un surco feo y amoratado, un tajo profundo del que manaba la sangre con una lentitud engañosa. No parecía una herida de bala, sino el desgarro de una navaja, o quizás una esquirla de roca. Él no emitió quejido alguno cuando ella presionó la tela fría contra la carne abierta, pero un temblor recorrió su cuerpo y una fina capa de sudor perló su frente. Limpió la herida con una minuciosidad casi reverencial, cada movimiento un acto de gratitud, una plegaria silenciosa. Cuando la sangre dejó de brotar con tanta insistencia, rasgó el último trozo usable de su falda y lo usó para vendar con firmeza su torso, uniendo su último pedazo de dignidad a la herida de él.
El nudo que ató no era solo de tela, era un lazo de sangre y deuda, el sello de una interdependencia absoluta. Cuando terminó, la fuerza que lo sostenía pareció abandonarlo por completo. Su cabeza cayó hacia atrás, golpeando suavemente la roca. Consuelo, sin pensarlo, pasó un brazo por su espalda y con la ayuda de Juan, que se había acercado sin que se lo pidieran, lo guió hasta que quedó recostado sobre un lecho de arena, su cuerpo febril ahora completamente a merced de ella. Los niños observaban la escena desde su rincón, sus ojos enormes en sus rostros sucios, entendiendo sin palabras que el pilar de su mundo se había quebrado. Por primera vez, la balanza de su existencia compartida se había inclinado. Él los había arrancado de las fauces del desierto, los había alimentado y protegido. Ahora su vida dependía de ella, de sus manos inexpertas y de su voluntad. El fuego que él había creado de la nada ahora era su responsabilidad, su única arma contra la noche y el frío que amenazaban con reclamar a su Salvador. Consuelo se sentó junto a las brasas, interponiendo su pequeño cuerpo entre él y las sombras que acechaban en la entrada, convertida en la nueva guardiana del milagro. La noche fue una larga batalla contra el frío y la muerte. Consuelo no se movió de su lado, alimentando las llamas como si fueran el último latido de un corazón compartido. Él deliraba en una lengua que ella no entendía. Frases cortadas y ásperas que parecían arrancadas de un campo de batalla o de una pesadilla. Ella le humedecía los labios con agua, le cambiaba el vendaje ensangrentado de su costado y sentía el calor de la fiebre irradiar de su piel. Juan, en un silencio solemne, se convirtió en su sombra, saliendo a la entrada para recoger la leña que ella le indicaba, entendiendo sin necesidad de palabras que el fuego era ahora la única ancla que los mantenía a todos a flote. Consuelo miró el rostro del hombre, relajado por primera vez en la inconsciencia, y vio las líneas de fatiga y dolor que su estoicismo siempre ocultaba. El desierto le había quitado todo, pero él le había enseñado a arrebatárselo de vuelta. Y ahora, ella le arrebataría su vida a la fiebre que intentaba robarla. Con las primeras luces del alba, una claridad helada se instaló en la mente de Consuelo. El agua y el calor no bastarían. Recordó la noche en que su hijo ardía, las hojas y raíces que él había traído, el olor amargo, la pasta oscura. Dejarlo era un riesgo aterrador, pero no hacer nada era una certeza de muerte. Dejó a Juan a cargo de sus hermanos, con una sola mirada cargada de instrucciones, y salió del refugio por primera vez sin su guía. Pero sus lecciones eran un mapa grabado en su memoria. Buscó el tipo de roca, la cantidad de sombra, la sutil diferencia en el color de la tierra que él le había enseñado a leer. Y allí estaban, creciendo al abrigo de una grieta, las mismas hojas gruesas, la misma raíz retorcida. De regreso en la cueva, no hubo vacilación. Machacó las plantas sobre una piedra como lo había visto hacer, sus manos, antes torpes, ahora moviéndose con una precisión nacida de la desesperación y el amor. Le aplicó el emplasto en el pecho febril y le acercó la amarga infusión a los labios resecos, devolviéndole el mismo milagro que él le había regalado a su hijo. Los labios de él estaban sellados, una barrera de orgullo y fiebre contra su ayuda. Consuelo tuvo que forzar suavemente su mandíbula, vertiendo el líquido amargo en su boca gota a gota, rezando para que tragara más de lo que escupía. Cada espasmo de su cuerpo, cada gemido ahogado en la inconsciencia, era una puñalada en su propio pecho. Las horas se arrastraron, una procesión de sombras en la pared de la cueva. Juan se durmió sentado junto a ella, su pequeña cabeza apoyada en su regazo, mientras los dos pequeños dormían ajenos a la batalla que se libraba por el alma de su protector. Consuelo no era una curandera, no conocía el nombre de las fiebres ni el lenguaje de las heridas. Era una loba defendiendo el corazón de su manada,
usando el instinto y las lecciones aprendidas para mantener a raya a la oscuridad que intentaba colarse por la entrada de la cueva. El alba llegó como un ladrón silencioso, tiñendo de un gris pálido la boca de la cueva. Fue entonces cuando Consuelo sintió el cambio. El calor que emanaba de su cuerpo ya no era el de una pira funeraria, sino el de una brasa que se aferraba a la vida. Su respiración, antes un estertor irregular, se había calmado, adquiriendo un ritmo profundo y sosegado. Se inclinó sobre él, conteniendo el aliento, y vio cómo sus párpados temblaban y se abrían lentamente. Sus ojos, nublados por el dolor y la fiebre, tardaron un instante en enfocar. Cuando lo hicieron, la vieron a ella, su rostro demacrado por la vigilia, a centímetros del suyo. En su mirada no hubo sorpresa, ni la humillación del guerrero vencido, sino una aceptación profunda y quieta. Reconoció a su cuidadora, a su igual. Un temblor recorrió la mano de Consuelo mientras le apartaba un mechón de pelo húmedo de la frente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo ni de gratitud servil, sino de la certeza de que habían sobrevivido juntos, de que en el corazón de aquel desierto, en la fragilidad de la vida y la muerte, habían forjado algo más fuerte que la sangre y más antiguo que las palabras. Él no intentó hablar. Su cuerpo, que había sido una herramienta perfecta de caza y combate, ahora le obedecía con la torpeza de un extraño. Intentó incorporarse, pero un gruñido ahogado de dolor lo detuvo. Sus ojos recorrieron el pequeño refugio, los niños dormidos, el fuego vivo, el zurrón reparado colgando de un saliente de la roca. Su mirada se detuvo en Consuelo. Ella se movió sin prisa, como si el tiempo hubiera vuelto a su cauce normal después de una larga tormenta. Llenó una concha de piedra con agua fresca del manantial y se arrodilló a su lado. Le acercó el agua a los labios, y él bebió, un sorbo lento y profundo que era a la vez una rendición y un agradecimiento. Cuando terminó, su mano, la que no estaba herida, se alzó y rozó apenas los dedos de ella que sostenían la concha. Fue un toque fugaz, casi imperceptible, pero en él se contenía el peso de una vida de vuelta, el reconocimiento de que el último hilo que lo ataba al mundo estaba en manos de ella. Los días que siguieron invirtieron el orden de su universo. El cazador se convirtió en el nido, el centinela en el protegido. Consuelo, armada con las lecciones que él le había grabado en la mente, se convirtió en la proveedora. Cada amanecer salía con Juan, no con el miedo de la víctima, sino con el propósito del recolector. Sus manos ya no temblaban al desenterrar una raíz o al identificar las hojas correctas. Juan, con una seriedad que lo avejentaba, se encargaba de revisar las trampas para pájaros y roedores que él le había enseñado a construir, y un día regresó con un pequeño conejo, su pecho hinchado de un orgullo silencioso y ancestral. Él los observaba desde su lecho de arena, sus ojos oscuros siguiéndolos en sus idas y venidas. No había impaciencia en su quietud, sino una especie de aprobación grave, la del maestro que ve cómo sus enseñanzas cobran vida en la ausencia de su propia fuerza. Por las noches, era ella quien se sentaba al otro lado del fuego, vigilando su sueño, alimentando las llamas que ahora eran un símbolo no de su poder, sino de la tenacidad de ella. La curación era un ritual silencioso que se repetía con el sol y la luna. Cada día, Consuelo limpiaba la herida de su costado con el agua más pura del manantial y la cubría con hojas machacadas, cuya propiedad cicatrizante ya había aprendido a reconocer. Él la observaba durante el proceso, sus ojos oscuros registrando cada uno de sus movimientos. Ya no había vergüenza en su vulnerabilidad, ni la impaciencia del guerrero herido. Había una aceptación tranquila, una entrega total a las manos que lo habían arrancado de la fiebre. Una tarde,
Mientras ella ataba un nudo limpio con una tira de cuero que él mismo le había enseñado a curtir, su mano sana cubrió la de ella por un instante. No fue una caricia, sino una presión firme y breve, un sello. En ese contacto, Consuelo sintió el peso de una gratitud que iba más allá de la vida de vuelta. Era el reconocimiento de su fuerza, la admisión de que la mujer que había encontrado moribunda en la arena era ahora la guardiana de su propia existencia. Una mañana, el sonido de piedra contra sílex la despertó. Él estaba sentado con la espalda recta contra la roca por primera vez, trabajando pacientemente en una nueva punta de lanza. Su brazo herido aún descansaba en un cabestrillo improvisado, pero los músculos de su espalda y su hombro sano se tensaban con un propósito renovado. El equilibrio del pequeño mundo que habían creado comenzaba a restablecerse, pero sobre cimientos nuevos y más profundos. Cuando ella se acercó con un trozo de carne seca, él no lo aceptó de inmediato. En su lugar, señaló con la barbilla hacia un puñado de plumas que Juan había recogido. Con un gesto, le indicó a Consuelo cómo seleccionarlas, cómo sentir su peso y su curvatura, cómo prepararlas para emplumar una flecha. No estaba reclamando su rol, lo estaba compartiendo. Consuelo comprendió que ya no eran el salvador y la salvada. Eran un hombre y una mujer sentados junto al mismo fuego, enseñándose mutuamente los lenguajes de sus mundos, forjando con los fragmentos de sus vidas rotas no solo una alianza para sobrevivir, sino el primer día de un hogar. Las lecciones no se quedaron en la quietud de la cueva. Salieron por primera vez a cazar juntos, no como guía y seguidora, sino como dos partes de un mismo propósito. Él se movía con la gracia recuperada de un depredador nato, pero ella ya no era la sombra temerosa que había sido. Caminaba a su lado, sus ojos entrenados, escrutando el paisaje con una atención nueva, leyendo los signos sutiles que antes le eran invisibles. Fue ella quien vio primero el movimiento entre los matorrales, una oreja parda que se agitó por una fracción de segundo. No dijo nada. Solo un leve giro de la cabeza, una señal casi imperceptible que él entendió al instante. Se separaron, una pinza silenciosa que se cerraba sobre la presa. Cuando él tensó el arco, Consuelo contuvo el aliento, no por miedo, sino por la expectación compartida. La flecha, cuyas plumas ella misma había alisado, encontró su destino con un sonido sordo que selló su pacto con la tierra. El regreso fue una procesión solemne. El peso del venado compartido entre sus hombros era el peso tangible de su futuro, una carga que por primera vez no sentían como una condena, sino como una promesa. Esa noche, el aroma del venado asándose sobre el fuego llenó el refugio de una calidez que iba más allá de lo físico. No era solo el olor del alimento, sino el de la victoria y la abundancia. Mientras trabajaban juntos en la piel del animal, curtiéndola con cerebro y humo en un ritual silencioso y ancestral, él la observaba. Su mirada ya no era la del protector que examina a su protegida, ni la del maestro que evalúa a su alumna, sino la de un hombre que ve a una mujer. Su voz, cuando finalmente habló, sonó como la piedra raspando contra la piedra, grave y poco acostumbrada a las palabras. En el mundo de tu gente, tu nombre era un lamento, dijo, sin apartar los ojos de ella. Aquí, no. Hizo una pausa, como si buscara los sonidos correctos en una lengua que reservaba para lo sagrado. Aquí eres Naxi. Vio la confusión en los ojos de ella y añadió, traduciendo no solo la palabra sino su esencia, la que encuentra agua en la piedra. Consuelo sintió que ese nombre, extranjero y áspero, se asentaba en su alma con más verdad que el que le habían dado al nacer. No era un bautismo, sino un reconocimiento. En la lengua de la roca y el sol, por fin, había sido nombrada. Naxi. La palabra se quedó flotando entre ellos, más tangible que el humo del fuego.
No era un sonido, era una llave que abría una puerta en su alma que ella no sabía que existía. Consuelo era el nombre de la viuda, la mujer que había perdido, la que lloraba. Era un nombre que miraba al pasado. Naxí era la mujer que se arrodillaba para encontrar humedad en la tierra, la que remendaba el cuero, la que preparaba una medicina con manos seguras. Era un nombre nacido del polvo y la resistencia, un nombre que miraba al presente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero por primera vez no eran las lágrimas saladas de la pena, sino el agua dulce de un manantial interior que por fin había encontrado su cauce. Miró al hombre al otro lado de la piel de venado, y en su rostro vio no solo al guerrero que la había salvado, sino al único testigo de su renacimiento, el que le había devuelto no solo la vida, sino a sí misma. La luna creció y menguó varias veces, marcando el paso de las estaciones en el sutil cambio de color de las rocas y en el filo del viento nocturno. La vida en el cañón dejó de ser una lucha diaria para convertirse en un ritmo, una danza acompasada con el pulso del desierto. Ya no había lecciones, sino un conocimiento compartido. Él leía el cielo y el vuelo de las aves. Ella leía la tierra y las raíces ocultas. Sus silencios se llenaron de un entendimiento tan profundo que las palabras se volvieron innecesarias y toscas. Los niños perdieron la delgadez del hambre y el miedo en sus ojos fue reemplazado por la curiosidad alerta de las criaturas del desierto. Sus risas, al principio tímidas, a veces resonaban en las paredes de piedra, un sonido que el hombre recibía con una quietud que a Consuelo le pareció una forma de sonrisa. El refugio había dejado de ser una tregua para convertirse en un mundo, y en el centro de ese mundo, la hoguera que encendían cada noche era el corazón de una familia que no se había unido por la sangre, sino por el fuego y la voluntad de vivir. Una de esas noches, cuando la luna era una hoz de plata colgada en un cielo de terciopelo negro y los niños dormían, su respiración es un murmullo rítmico que se unía al crepitar de las llamas. Consuelo lo observó con una claridad nueva. No vio al guerrero ni al salvador, sino al hombre que afilaba una punta de flecha con la paciencia de las montañas. Vio las cicatrices que eran el mapa de su vida, la calma de sus manos que sabían dar tanto la muerte como la vida, la forma en que su cuerpo se amoldaba a la tierra como si fuera una extensión de ella. El recuerdo de su difunto esposo ya no era una herida abierta, sino una cicatriz pálida, el recuerdo de una vida que pertenecía a otra mujer. Este hombre, este refugio de piedra y este fuego eran su presente y su único futuro concebible, un hogar forjado no en la comodidad, sino en el respeto mutuo y la necesidad compartida. Y en la quietud de esa certeza se puso en pie. No hubo vacilación en sus pasos mientras rodeaba la hoguera, el corazón de su pequeño mundo, y cruzaba el territorio invisible que siempre los había separado. Él levantó la vista de su tarea, sus ojos oscuros fijos en ella, insondables. No preguntaron, simplemente esperaron, concediéndole el peso y el poder de aquel momento. Naxí se arrodilló a su lado, en su lado del fuego, y colocó su mano sobre la de él, deteniendo su trabajo. Su mano, callosa y fuerte, se giró para envolver la suya, un gesto de aceptación tan definitivo como el amanecer. No se dijeron nada. Las palabras eran las herramientas del mundo que habían dejado atrás. En el lenguaje del desierto, en la gramática del fuego y la piel, todo estaba dicho. Las dos sombras que la hoguera proyectaba en la pared de la cueva se fundieron en una sola, y la noche los acogió en su profundo y silencioso abrazo. El amanecer no los encontró en lados opuestos de un fuego moribundo, sino juntos, envueltos en la misma piel de venado, sus alientos una sola nube en el aire frío de la mañana. Naxí despertó primero, con una sensación de paz tan profunda y desconocida que por un instante creyó estar soñando.
Observó su rostro dormido, despojado de la máscara de centinela, y vio las líneas de un cansancio que iba más allá de las batallas, una vulnerabilidad que solo le había sido concedida a ella. Cuando él abrió los ojos, no hubo sorpresa, solo un reconocimiento silencioso. Su mano encontró la de ella bajo la piel, un gesto que no buscaba pasión, sino anclaje. La arquitectura de su silencio había cambiado para siempre. Ya no era el espacio vacío entre dos extraños, sino el lienzo compartido sobre el que ahora pintarían los días de su vida. La nueva dinámica se asentó en el refugio con la naturalidad del agua que busca su cauce. Los niños, al despertar, los vieron juntos y no hubo preguntas en sus ojos, solo una aceptación instintiva, como si el universo se hubiera reordenado a su estado correcto. La rutina de la supervivencia continuó, pero ahora estaba impregnada de una intimidad callada. Un roce de hombros, mientras desollaban un animal, la forma en que él le pasaba un trozo de carne sin apartar la mirada, los gestos mínimos que construían un lenguaje solo para ellos. Por la noche, ya no se sentaban enfrentados a través de las llamas, sino uno al lado del otro, sus espaldas apoyadas en la misma roca, viendo a los niños dormir. El fuego ya no era una barrera, sino un hogar. Y en ese nido de piedra, la viuda llamada Consuelo terminó de morir. Y de sus cenizas nació por completo Naxí, una mujer cuyo nombre y cuyo futuro estaban ahora irrevocablemente tejidos a la tierra y al hombre que le había enseñado a escucharla. El paso de las estaciones dejó de ser una amenaza para convertirse en un calendario de piel y hueso. El frío del invierno los empujó más adentro de la cueva, pero no los acobardó. Se envolvieron en las pieles que habían curtido juntos, y el fuego se hizo más grande. Su luz, un sol desafiante contra las noches largas y heladas. Él le enseñó a Juan a leer las huellas sobre la escarcha y a Naxí a encontrar el calor latente en las raíces que dormían bajo la tierra endurecida. La primavera llegó como una promesa susurrada, y con ella el sonido del agua goteando con más fuerza, el tímido verdor aferrándose a las grietas. Sus vidas se habían entrelazado con los ciclos de la tierra de una forma tan completa que el recuerdo de un mundo regido por relojes y campanas de iglesia parecía el eco de un sueño febril y lejano. Eran una familia, no definida por un techo o un apellido, sino por el ritmo compartido de sus corazones latiendo al unísono con el del desierto. Fue en una de esas tardes de primavera incipiente, cuando el aire olía a tierra mojada y a promesas, que Naxí sintió un cambio en su propio cuerpo. No fue una enfermedad ni una debilidad, sino una certeza silenciosa, una plenitud que reconoció con el instinto de una tierra que sabe que lleva dentro una semilla. Esa noche, junto al fuego, él estaba tallando un pequeño pájaro de madera para la más pequeña de sus hijas, sus manos grandes moviéndose con una delicadeza sorprendente. Naxí se acercó y se sentó a su lado, tan cerca que sus muslos se rozaron. No dijo nada, simplemente tomó la mano libre de él, la que no sostenía el cuchillo, y la guió hasta su vientre. La posó allí sobre la tela de su vestido y la cubrió con la suya. Él detuvo su trabajo. Sus dedos, callosos y fuertes, permanecieron inmóviles por un largo instante. Luego, muy lentamente, se relajaron, amoldándose a la curva de ella. Levantó la vista y sus ojos se encontraron en la penumbra danzante. No hubo palabras, pero en su mirada profunda, Naxí vio el final del desierto y el comienzo de un linaje, la prueba de que incluso en la roca más estéril, la vida, tenaz e insistente, siempre encuentra la forma de florecer. El mundo entero pareció contraerse en el espacio que mediaba entre la palma de su mano y la piel de su vientre. Por un instante eterno, él permaneció inmóvil, su mirada fija en el punto de contacto, como si pudiera sentir el latido de esa nueva vida
a través de las capas de tela y piel. Luego, sus ojos se alzaron lentamente hasta encontrarse con los de ella, y en su profundidad, Naxi no vio sorpresa, sino una especie de reconocimiento solemne, la aceptación de una ley tan antigua e inmutable como la salida del sol. Su pulgar se movió, un roce casi imperceptible, una caricia que era a la vez una pregunta y un juramento. Retiró la mano con la misma lentitud con que la había posado, dejando un rastro de calor que se hundió hasta el alma de Naxi. Dejó a un lado el pájaro de madera a medio tallar, su propósito infantil ahora eclipsado por una realidad más profunda. Sin una palabra, se levantó y caminó hasta la entrada de la cueva, quedándose de pie de espaldas a ella, su silueta recortada contra el tapiz de estrellas. No miraba hacia afuera como un centinela, sino como un hombre que contempla su territorio y ve cómo, de repente, se ha expandido hasta contener el infinito. Con la certeza de la nueva vida creciendo en su interior, el ritmo de su existencia se alteró sutilmente, como un río que ensancha su cauce. Los días ya no solo se medían por la necesidad de sustento, sino por una callada preparación. Él empezó a buscar maderas específicas, no para flechas o para el fuego, sino por su flexibilidad y su ausencia de astillas. Y una tarde, Naxi lo encontró en un rincón apartado del refugio, trabajando en una pequeña estructura curvada, alisando la veta de la madera con una piedra pulida en un movimiento rítmico y paciente. Estaba construyendo una cuna. Juan se sentaba a menudo a su lado, observando en silencio, pasándole las herramientas que le pedía con un gesto, convertido en cómplice de la bienvenida a ese nuevo ser. Naxi, por su parte, dedicaba sus horas a curtir las pieles más suaves, las de los conejos más jóvenes, frotándolas hasta que quedaban tan flexibles como un paño. No hablaban de ello, no había necesidad. Cada gesto, cada trozo de madera lijada, cada piel suavizada, era una conversación sobre el futuro, un nido que construían juntos con las manos, la voluntad y un amor tan silencioso y resistente como la roca que los cobijaba. La luna se llenó y vació, marcando los ciclos en el vientre de Naxi. Su cuerpo, que el desierto había adelgazado hasta el hueso, se redondeó con la promesa de la vida. Ya no era la figura frágil que había llegado arrastrándose a las puertas de la muerte, sino una encarnación de la tierra misma, fértil y tenaz. Él la cuidaba con una devoción silenciosa, le traía las carnes más tiernas, las raíces que guardaban más agua, los huevos que encontraba en los nidos más altos y peligrosos. Cada ofrenda era un voto. Naxi aceptaba cada gesto, no con la humildad de la deudora, sino con la serena dignidad de la que sabe que su cuerpo está realizando el trabajo más sagrado. Esta vida que crecía en ella no era una boca más que alimentar en un mundo hostil, sino la primera raíz de su nueva estirpe, un ancla que los fijaba a aquella tierra para siempre, y mientras su cuerpo se redondeaba, la cuna, bajo las manos de él y de Juan, tomaba la forma perfecta de un nido. El dolor la tomó por sorpresa una noche de viento, cuando las estrellas parecían temblar en el cielo. No fue un grito, sino un jadeo profundo que lo alertó al instante. Los niños dormían ajenos, envueltos en su mundo de sueños. Él no se apartó de su lado. Avivó el fuego hasta que las sombras retrocedieron a los confines del refugio, creando un círculo de luz y calor. Le trajo agua en una concha y le sostuvo la mano, no con lástima, sino con la misma firmeza con la que empuñaba su lanza. Su silencio no era ausencia, sino un ancla en medio de la tormenta que se había desatado en su cuerpo. Naxi se aferró a su presencia como a una roca, mientras las olas de dolor la levantaban y la dejaban caer. Era una batalla librada en el corazón de la piedra, un acto tan antiguo como la creación. Y entonces, rompiendo la noche y el dolor, un llanto, fuerte, claro,
vibrante. El eco rebotó en las paredes del cañón, no como un lamento, sino como la primera palabra de una nueva tribu, una que había nacido no de la sangre heredada, sino del polvo, la voluntad y el amor. El llanto se apagó en un suspiro y el mundo volvió a ser silencio, un silencio ahora habitado por una nueva presencia. Él, con una delicadeza que desmentía la dureza de sus manos hechas para el arco y la lanza, tomó al niño de los brazos de Naxí. Lo envolvió en una piel de conejo, la más suave que habían curtido, y lo sostuvo frente a él. Naxí, exhausta y vacía, lo observó desde su lecho de pieles y vio cómo el guerrero impasible se disolvía en la penumbra, dejando en su lugar solo a un hombre que contemplaba por primera vez el milagro de su propia sangre. Era un niño, una réplica en miniatura de la misma tierra que los había parido a ambos, con la piel cobriza de su padre y un penacho de cabello negro y lacio como el de su madre. El hombre caminó hasta la entrada de la cueva, y alzando al niño hacia el cielo nocturno, como si se lo presentara a las estrellas, pronunció su nombre en un murmullo que fue casi un rezo. Ayán, dijo, la voz, un eco de la roca, el que vino con el viento de la noche. Luego se lo devolvió a Naxí, y cuando ella lo acunó contra su pecho, sintió que el círculo de su universo por fin se había cerrado. La luz del alba encontró una nueva geografía en el refugio. Los niños se despertaron no con un sobresalto, sino con una curiosidad silenciosa, atraídos por la pequeña forma que descansaba junto a su madre. Juan fue el primero en acercarse. Se arrodilló junto a su madre, su rostro de niño hombre, estudiando al recién llegado con una seriedad que era un eco de la de su mentor. Extendió un dedo y rozó la diminuta mano que se cerró de inmediato sobre él con una fuerza instintiva, y una lenta sonrisa, la primera en mucho tiempo, se dibujó en su rostro. Las niñas lo siguieron, sus cabecitas juntas, susurrando en una lengua de asombro infantil. Fue él quien, más tarde, se acercó a la cuna que había tallado con tanta paciencia. Con un movimiento ceremonial, tomó a Ayán de los brazos de Naxí y lo depositó en el nido de madera y piel. Los 5 se quedaron de pie por un momento, un semicírculo alrededor de la cuna, la primera y verdadera tribu del cañón, contemplando no solo a un hijo y a un hermano, sino la prueba viviente de que su hogar, forjado en el fuego y la necesidad, ahora tenía una raíz lo suficientemente profunda como para florecer por generaciones. La vida se reacomodó en torno a Ayán como el agua se amolda a una nueva cuenca. Su llanto, primero un sonido extraño en la quietud de la roca, se convirtió en el nuevo pulso del cañón, un recordatorio constante del milagro. El hombre, cuyo silencio había sido el lenguaje de la soledad y la guerra, aprendió una nueva forma de comunicación en la torpe delicadeza con la que sostenía a su hijo. Sus manos, que habían tensado arcos y arrancado vidas, ahora acunaban la fragilidad de un nuevo comienzo. Naxí lo observaba en esos momentos, y veía cómo la última armadura del guerrero se derretía, dejando al descubierto al padre. Ya no había un salvador y una salvada, ni siquiera un hombre y una mujer que habían encontrado consuelo mutuo. Eran los 2 pilares sobre los que se erigía el mundo entero de aquella pequeña y perfecta familia. Las lunas pasaron, y Ayán creció, sus ojos oscuros siguiendo cada movimiento como si aprendiera el mundo a través de la danza silenciosa de sus padres. El cañón ya no era un escondite, sino un reino próspero. La caza era abundante, las pieles se apilaban suaves y curadas, y las vasijas de arcilla que Naxí había aprendido a moldear y cocer en el fuego guardaban semillas y raíces secas para los tiempos de escasez. Juan, ya no un niño asustado, sino un joven cazador, cuya flecha volaba casi tan certera como la de su maestro, se había convertido en el guardián de sus hermanos. Una tarde,
mientras el sol poniente teñía las rocas de un color anaranjado y profundo, Naxí observó a su familia. Él enseñando a Juan a leer las nubes, las niñas trenzando una cuerda con fibras vegetales, y Ayán sentado en la arena, intentando atrapar una voluta de humo con sus manos diminutas. Y en esa imagen de paz y fortaleza, entendió que el desierto no le había quitado su hogar. Simplemente la había despojado de uno falso para guiarla a través del fuego y la sed, hasta el único que siempre le había pertenecido. El tiempo, despojado de prisa, se tejía con los hilos del sol y la sombra, una manta de días pacíficos que arropaba a la pequeña tribu. Juan ya era casi tan alto como su madre. Sus movimientos, una réplica fluida de los de su maestro. Sus flechas cada vez más certeras. Las niñas, bajo la tutela de Naxí, aprendían a distinguir las fibras buenas para tejer de las venenosas, sus pequeñas manos ya expertas en los secretos de la tierra. Ayán, sostenido en un rebozo a la espalda de su madre, era el espectador silencioso de un reino construido a la medida de sus necesidades, pero el desierto nunca olvida, y su memoria es tan vasta como su arena. Fue Juan quien trajo la primera señal, una tarde en que regresaba de explorar los límites de su territorio. No traía un conejo en la mano, sino un trozo de mundo muerto. Era una espuela de hierro, oxidada y mordida por la arena, pero inconfundible, un fantasma de metal que no pertenecía a ese lugar. El hombre la tomó de la mano de su hijastro, y Naxí vio cómo su rostro se transformaba. El padre que tallaba juguetes se desvaneció, y en su lugar resurgió el guerrero cuya mirada calculaba distancias y amenazas. El miedo que sintió Naxí no fue el escalofrío helado de la víctima, sino el calor hosco de la loba que huele un peligro cerca de su madriguera. Reunió a sus hijos con un gesto, su cuerpo convirtiéndose instintivamente en un escudo. Él no dijo nada. Caminó hasta la entrada del cañón y permaneció allí largo tiempo, leyendo el viento, las huellas de los lagartos, el silencio entre las rocas, buscando una disonancia en la sinfonía del desierto. Cuando regresó al calor del fuego, su rostro era una máscara de piedra. No necesitaron palabras para saber que el sueño había terminado. El santuario volvía a ser una fortaleza y la rutina de la vida, una vigilia. Él comenzó a reforzar las trampas en los accesos menos evidentes y a afilar sus armas con una dedicación sombría. Esa noche, cuando se acostaron, no fue para descansar, sino para esperar. Y el silencio del cañón ya no era el de la paz, sino el de la víspera de una batalla que no habían elegido, pero que ahora estaban obligados a librar. Los días que siguieron fueron un largo susurro, una vida vivida en voz baja. El fuego se mantenía pequeño, su humo controlado para que se disipara entre las grietas de la roca. Las risas de los niños se apagaron, sustituidas por una quietud solemne que habían aprendido de la mirada de su madre. Naxí preparó pequeños fardos con carne seca, agua y las raíces más nutritivas, réplicas en miniatura del bulto con el que una vez había huido desesperada. Pero esta vez eran herramientas de una supervivencia calculada, no los harapos de una víctima. Él apenas dormía. Pasaba las horas en la entrada, una sombra entre las sombras, sus sentidos extendidos como una red invisible sobre el desierto, escuchando el lenguaje de los coyotes y el murmullo del viento, buscando una sola nota discordante que anunciara la llegada del mundo de los hombres. La nota llegó al tercer amanecer, no como un estruendo, sino como una vibración anómala en el aire, el sonido antinatural de herraduras de hierro sobre la piedra. Él no se giró, pero su espalda se irguió con una rigidez que fue toda la alarma que Naxí necesitó. Sin una palabra, ella se echó a Ayán a la espalda, tomó a las niñas de la mano y miró a Juan, que ya empuñaba su pequeño arco,
sus nudillos blancos. No se dirigieron a la ruta de escape oculta, no todavía. Él les indicó con un gesto que se refugiaran en la parte más profunda de la cueva, un hueco en la roca, que era casi una segunda caverna. Obedecieron al instante, convirtiéndose en fantasmas en su propio hogar. Él permaneció en la entrada, lanza en mano, no como un hombre que se esconde, sino como la personificación de la roca, esperando para juzgar a los intrusos que se atrevían a profanar su dominio. Desde su escondite, Naxí solo percibía fragmentos de la invasión, el brillo de una hebilla, el cañón de un rifle apoyado con desdén sobre una silla de montar, el resoplido nervioso de un caballo. Eran 4 hombres, y sus voces rompían la quietud como el cristal al quebrarse. Pero no fue el número lo que paralizó a Naxí, sino el timbre de una de esas voces, una voz suntuosa y familiar que le arañó el alma con garras de memoria. Se atrevió a asomar la mirada por la rendija más pequeña y lo vio. Don Eladio, su cuñado, el arquitecto de su miseria, estaba allí, de pie en la boca de su santuario, con la misma arrogancia de terrateniente en su postura. No era una incursión casual de extraños. Era el pasado, con su rostro más odiado, que había venido a reclamarla como a una res descarriada. El aire, que siempre olía a tomillo y a piedra caliente, se contaminó de repente con el hedor del tabaco y el sudor rancio. Y Naxí sintió un espasmo de odio puro y antiguo que eclipsó por un instante el miedo. La historia de Consuelo nos enseña que «¡Consuelo!», gritó don Eladio, y el nombre resonó en la cueva como una profanación, un intento de resucitar a la mujer muerta que ella había sido. «Sal de ahí». Sabía que una mujerzuela como tú no podría haber sobrevivido sola. Se acabó el juego. Él no se movió, una estatua de granito entre los invasores y su familia. Su silencio era una respuesta más potente que cualquier grito, un muro infranqueable. Don Eladio soltó una risa corta y cruel. «No te escondas detrás de ese indio sucio. Te lo quitaremos de en medio». Se giró hacia uno de sus hombres, un pistolero de rostro curtido y ojos vacíos. «Mátalo». El hombre levantó su rifle sin prisa, el cañón oscuro buscando el pecho del guardián silencioso. En la penumbra, Naxí ahogó un grito contra la espalda de su hija, mientras el chasquido metálico del martillo, al ser amartillado, fue el único sonido que rompió el tenso silencio, la coma de acero entre la vida y la muerte. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la resiliencia de una madre.